Señor les bendiga, hermanos, esta mañana. Como dijo Jaciel, Gerson está en otra iglesia y está cubriendo a un compañero en la ciudad que salió. Y entonces me dijo que si yo predicaba esta mañana, porque ahora no me impone que predique, me tiene que preguntar, ¿no? Entonces sí, le dije, ¿cómo no? Y le voy a decir una cosa. Cuando Dios te quiere hacer una broma, te la hace y no te pide permiso. Cuando yo era muy joven, yo había hecho todo mi programa de tener mi propio negocio. Yo trabajaba para mi papá y llegó el momento en que yo quería separarme de él y poner mi propio negocio. Tenía todo para hacerlo, tenía herramientas, tenía equipo, tenía oro, tenía piedras, y entonces podía poner mi negocio de joyería. Cuando estaba en esos preparativos, Dios me jugó la broma de llamarme al ministerio. Entonces yo lo acepté. Recuerdo que una vez venía de una misión en Hermosillo y era tanta mi frustración de no tener dinero que todavía se usaban los tostones, aquellos de cobre grandotes así. Traía un tostón en la bolsa y por no cargar más, yo venía caminando como cerca de 3-4 kilómetros para llegar a la escuela. Agarré el tostón y lo aventé así lo tiré sobre la barda de un panteón que está ahí por el Periférico y la Ñañez, en Hermosillo. Y de esas cosas que uno recuerda que le han pasado en la vida, yo me puse a preparar este mensaje y resultó ser que cuando estaba por mandárselo a Gerson por un correo para que me lo editara, sucedió algo en mi computadora, que de esos errores que tú te jalas los pelos porque no estás en la tecnología. Llegué tarde a esto o me llegó tarde. No sé qué pasó con el escrito, que se le cruzaron en todas las líneas un montón de rayas. No supe cómo recuperarlo y nunca se lo mandé. Entonces voy a regresar al cuaderno. Gracias a Dios que no tira uno las notas. Primero las escribo. Canto, pues no pasa nada. Pero cuando vienen las pruebas o vienen las dificultades, no te alcanzó el canto para poder darte solidez en el respaldo que Dios tiene en sus promesas por la palabra. Vamos a regresar a la escritura con la que leyeron, porque ese es el mensaje. En 2 Corintios capítulo 4, del versículo 16 al capítulo 5, del 1 al 10. Y trataremos de cubrir este tiempo con esta palabra. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y déjeme decirle algo, porque amo tanto este pasaje. Yo tenía 13 años y yo no tenía idea del cristianismo. Estaba en secundaria, pero una tía abuela mía tenía cáncer en el vientre. Y cada día que yo volvía de la secundaria a la casa, yo iba a casa de mi tía, esta tía abuela, y ella me pedía que yo le leyera este pasaje. No otro. Cada día lo estuve leyendo.
si esta casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios una casa, un edificio no hecho de manos, eterna en los cielos. Imagínense, con cáncer, con dolor, y esta mujer repitiendo estas palabras, porque yo se las decía, pero ella las sabía de memoria. A lo mejor lo que ella quería es que yo me lo aprendiera también. Yo recuerdo haber aprendido de memoria el capítulo entero de 2 de Corintios 5. Ahora sí. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dicho en otras palabras, este versículo no tiene nada que ver con un juicio de condenación o de gloria. Este es un juicio que se llama juicio de los creyentes, y la palabra que se usa para juicio es la palabra de diadema en griego, que significa lo mismo que le ponían el que ganaba la carrera en el estadio, que era una diadema de olivo que no era permanente, sino era algo que se secaba. Entonces, dicho de esto así, oremos y vengamos al texto. Padre de gloria, te adoramos esta mañana y te damos gracias, porque podemos creer que de por sí tu palabra es bendita, porque tú la inspiraste y tú, Señor, has permitido que el registro de ella esté en el cielo, y siempre nos haces recordar que tú eres el autor y que tú inspiraste a humanos para que fueran las plumas que escribieran cada línea. Te adoramos, Señor, porque tu palabra viene a nutrir nuestro espíritu, y te pedimos, Señor, que el alimento sea para beneficio nuestro, que sea, Señor, para bendición de nuestra vida, y que podamos, Señor, degustar de tu palabra como el alimento espiritual que necesitamos para crecer. Te damos muchas gracias, Señor, por todo, y te adoramos en Jesucristo. Y yo me quisiera remitir un poco a lo que sucedió en el Edén. El hombre es hechura de Dios, es creación de Dios, y lo hizo con un detalle único en lo que creó. La idea clara del hombre es que estaba allí, y Gerson lo está enseñando, y la forma como aparece en el estudio nuestro de la escritura, de la teología, es imago Dei, imagen de Dios. O sea, Dios lo hizo a su imagen, a su semejanza, y Dios lo puso en el huerto para que gobernara el huerto. El primer problema está en el huerto, porque es el problema cuando el hombre se tomó la libertad de hacer algo que estaba prohibido. Cuando él tomó la libertad de hacer algo que estaba prohibido,
Entonces él pegó un grito de independencia a la sujeción y al sometimiento de Dios. Porque la mentira del demonio fue que les dijo que el día que comieran de ese árbol iban a ser igual que Dios. Lo que sucedió es que el hombre le creyó la mentira porque el hombre ya era igual que Dios. Lo hizo a su imagen, pero lo quería sometido, lo quería obediente. Entonces, el primer pecado es rebeldía. Esta rebeldía creció en la humanidad y lo podemos ver inmediatamente en el capítulo 4 del libro de Génesis, cuando Dios viene y le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le contesta a Dios: ¿acaso yo soy el pastor de mi hermano? Porque la palabra guarda en hebreo significa pastor, el que guarda. Entonces, era el hijo mayor, se comete el primer homicidio. Luego viene la cuestión de la maldad, se multiplica y Dios tiene que mandar a construir un arca en tierra seca para hacer el primer juicio. Y entonces después del juicio viene otro donde todos hablaban un solo idioma, y por el registro lingüístico que hay, posiblemente el idioma único que se hablaba era el sánscrito antes de que hubiera otros idiomas, y trajo la confusión. Y si vinieron y se desparramaron porque se empezaron a entender por los idiomas que fueron dados allí en la Torre de Babel. Y eso crece porque todo el panorama bíblico te da la historia. Inclusive en el libro de los Jueces, ya en el Éxodo, inclusive todo el pecado que hubo de rebelión, y en el libro de los Jueces vemos inclusive al hombre cayendo y levantándose en el momento en que los jueces que temían a Dios pues entraban y hacían una restauración, y entonces volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué influye en el hombre? Influye la cultura, influye los pensamientos ideológicos, influye la determinación social, influyen los niveles de riqueza o de pobreza, pero esto inclusive abona a que el hombre siga viviendo en mayor impiedad. El trasfondo que tenemos de la carta es que Corinto era un puerto de intercambio internacional en el momento donde los puertos se caracterizan por esa situación. Llega gente de todas partes, llegan ideas de todas partes, inclusive había pensamientos muy grandes viniendo de tanto del mundo helénico a Corinto, que el movimiento en Corinto, inclusive de la gente que pensaba, tenía un tremendo problema inclinado hacia el gnosticismo. Pablo funda esta iglesia y Pablo le escribe 4 cartas a esta iglesia. 2 se perdieron. Una de ellas es la que le llamaban la severa, donde Pablo está tirando con todo. Porque cuando Pablo llega a Corinto, él viene de un pequeño fracaso por un error en Atenas. Pablo está en Atenas predicando y está allí en el Areópago y se da cuenta que eran religiosos, se da cuenta que había un nicho que decía el Dios no conocido, pero no se ancló en lo que él predicaba, sino que se puso a discutir con los epicúreos, con los estoicos, se metió a la filosofía y se convirtieron unos cuantitos, Dionisio y Dámaris y un platero por allí que hacía figurillas. Cuando él llega a Corinto dice: yo no he venido a vosotros con palabras humanas, de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios. Entonces llegó a Corinto a establecer una iglesia con forma diferente, pero tiene una gran lucha. Corinto no es un campo muy fértil para que el evangelio se logre a la primera. Se levantaron, después que la iglesia está establecida, una gran cantidad de errores. Errores de tal manera que un hijastro estaba metida con la esposa del padre. Había inmoralidad.
había libertinaje ideológico religioso, había mucho gnosticismo entre ellos. Es muy parecido a lo que vivimos. Yo pienso que una de las cartas más aplicables para el mundo contemporáneo son las 2 de Corintios. Pero aquí está Pablo, tratando de traer un contexto, el por qué defender la autoridad de su apostolado entre ellos. Y le platicaba a alguien que en la historia de mi pastorado por tantos años, yo he tenido el atrevimiento de decirle a un predicador que yo no lo invité directamente a una congregación que pastoreaba, que iniciamos la obra, sino una persona que lo conoció y le dijo, pues yo me toca predicar esta tarde en media semana, le cedo mi lugar. Y cuando llega, el hombre era un hombre que venía de las Fuerzas Armadas, era el hombre con mayor jerarquía en su momento vivo, más de 55 años de servicio. No fue secretario de Estado porque tuvo el problema por el cual llegó a Cristo, se enfermó y lo operaron allá en un hospital de la Armada de Estados Unidos. Lo invitó y yo pues lo dejé ser porque él lo invitó. Pero cuando él estaba hablando le dije, cállate por favor. Y me subo y agarro el púlpito y lo bajo. Cuando lo bajo le dije, para poder sembrar una verdad entre la iglesia tarda uno mucho, pero para agarrar una herejía como la que estás enseñando inmediatamente echas a perder al pueblo. Y entonces en los pocos minutos que él estuvo hablando traté de corregir la herejía que estaba enseñando. Bueno, Pablo es el fundador de la iglesia, es el apóstol, es el maestro al que había sembrado cimientos. Pablo se arranca en el 4:16, por tanto no desmayamos. Y cuando se arranca, Pablo está diciendo, aunque este hombre exterior se está desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es interesante porque él está sacando una conclusión a lo que escribió según esta carta en el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Él lo está diciendo ahora, por tanto no desmayamos. Lo está diciendo en versículos más adelante, no desmayamos. O sea, en otras palabras, no somos de los que retroceden, somos de los que vamos para adelante. Y algo que sería también interesante es que Pablo se siente hombre diciendo, aunque ustedes me ven, yo estoy fuerte, soy sólido en la fe, yo creo, acepto, pero los años no perdonan. El hombre exterior se desgasta. Pero en esta misma carta Pablo se los dijo antes de donde llegamos, porque les dijo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Este es un pasaje que si lo ligáramos a 1 Corintios 15, donde Pablo habla de la muerte, de la resurrección, es como si tuviéramos en el lenguaje paulino, una lectura alternativa y también una lectura complementaria de ambas partes. ¿Qué es lo que está aquí? Es fuerte por cuanto es más débil. Cuando tú eres débil, es más visible el poder de la vida de Jesús en ti. ¿Se recuerda el famoso pasaje de Pablo? Cuando él sentía reclamar que había un aguijón en su carne que le recordaba cada día la debilidad, pero dice que oyó la palabra del Señor que le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. O sea, el hombre que sabe que es hombre,
que sabe que es un ser finito, que sabe que está limitado, te vas a fortalecer en medio de la angustia y en medio de la aflicción. Porque no tienes más a dónde correr. Te tienes que esconder en Dios. La medicina tiene mucho avance, pero tiene mucha limitación. La medicina creció grandemente en los últimos 60, 70 años. Y más en este siglo. Pero tiene límites. Y aquí encuentras a este hombre. Esta vida le ha transmitido a los corintios que se encuentra en un hecho claro. Tú puedes estar peleando por lo estético, y lo estético, te pongas lo que te pongas, te estiren lo que te estiren, lo estético es lo estético porque es exterior. Pero lo que tiene validad frente a Dios no es la apariencia de cómo te ves, sino lo que eres. Delante de Dios somos no lo que aparentamos ser, sino lo que realmente somos. Porque el trabajo nuestro es en el alma, el trabajo nuestro es en el interior. Esta es la idea que quiere dejar plasmada entre ellos. Dios es glorificado a medida que un creyente o un número de personas creyentes experimentan esta nueva vida. La nueva vida no es que cambiaste de tono religioso o que cambiaste de ambiente religioso. La nueva vida tiene que ver con la resurrección. Ve a Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está testificando del impacto de la resurrección en su vida. No tiene que ver con el desgaste físico, no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con la convicción de que hay un impacto de resurrección en el interior de la vida del hombre. Venga lo que venga, no desmayamos. El hombre exterior, el vaso de barro, se va desgastando. Sin embargo, este es el único daño que cualquier enemigo del evangelio te puede hacer. Te puede dañar el cuerpo, pero no te puede dañar el interior. Te pueden golpear por causa del evangelio. Te pueden hasta matar por causa del evangelio, pero dañarán tu cuerpo. Los que te persiguen le pueden hacer daño a tu coraza. Le pueden hacer daño a tu carpa, como Pablo la presenta aquí, una carpa, porque él era hacedor de carpas. Cuando habla de la casa terrestre, hay versiones como la versión popular, o Dios llega al hombre, que dicen que es una carpa. Esta carpa es pasajera. Bueno, ellos pueden dañar eso, pero no pueden dañar lo que está en el interior. El hombre interior se compone del cuerpo como órgano físico y del alma como su vida y persona. Y quiero meterme un poco en eso porque hay gente que es muy emocional. Y cuando alguien es muy emocional, el mensaje de Dios no llega al espíritu. El mensaje de Dios alegra el alma y la persona se emociona. Y quiero llegar a esto porque Pablo nada tiene que ver con eso. El mensaje del evangelio está diluido hoy en día porque hay gente que le apuesta a las emociones. Emociónate sí, si Dios te emociona. Y no vayas con tu emoción ni delante de Dios ni atrás de Dios. Vete con Dios en la emoción, si es que te emociona. Pero el sentido del mensaje bíblico nada tiene que ver con eso. En el lenguaje paulino, Pablo tiene un cristianismo bien radical para vivir, y que tiene que ser el cristianismo que tenemos que vivir. Un cristianismo radical, no un cristianismo que está permeando, que a veces sí, a veces no.
Entonces, aquí tengo algo que me llama la atención. El hombre interior consta de su espíritu regenerado como su vida y persona. La vida del alma debe ser negada. Ese niega. Ese es el llamado del evangelio. Tú, el que quiera ganar su vida la perderá. El que quiera hallar su vida la encontrará. Cuando Jesús dice, vengan en pos de mí, tomen su cruz y síganme, lo primero que te dice, niega tu vida. Porque solamente negándola es que vas a encontrar la verdadera vida. Trabaja adentro. La cosa no trabaja afuera. ¿Cómo te vistes? Eso no es importante. ¿Qué compras? Tampoco es importante. ¿Qué tienes? Tampoco es importante. Lo importante es qué pasó adentro. Las facultades del alma, es decir, la mente, las partes emotivas y la voluntad o parte volitiva, deben de ser renovadas y llevadas al nivel más alto. Imagínate cuando nosotros nos dejamos llevar por la parte emotiva, cometemos muchos errores. La determinación del acto volitivo en la vida del hombre, tú decides, nadie te empujó. Recuerdo que fui invitado un día a una reunión de alcohólicos anónimos en la región y antes que yo habló un médico y el médico dijo que el alcoholismo era una enfermedad y yo le hice el chascarrillo a un lado cuando terminó. ¿Qué virus, qué bacteria, qué microbio produce la enfermedad? Y él se me queda mirando. Le dije, está repitiendo algo que la Organización Mundial de la Salud lo dice, pero eso no es cierto. El alcoholismo es un acto volitivo de la gente, de la voluntad de la gente. La gente decidió tomar la primera botella de vino. Que el consumo del alcoholismo consuetudinariamente produzca cirrosis. Ya es la cosa secundaria. La cosa primaria es que fue la voluntad. Entonces Pablo no está hablando en emociones. Pablo no está hablando de cuestiones volitivas. Pablo está hablando de una determinación espiritual que tiene que ver con la resurrección. Cuando nosotros ponemos en sujeción la mente, porque Pablo lo dice a los Efesios, que seamos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Vamos a ser renovados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decidir. Pero entonces cuando él dice, vamos a renovar esto pues, ¿cómo lo hacemos? La primera lectura es 2 de Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y yo quiero hacer el énfasis. No son carnales de forma emotiva. No son carnales de forma volitiva, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto es interesante porque derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es un conocimiento dentro de la esfera carnal, dentro de la esfera terrenal, pasajera. El argumento que nosotros tenemos para decir que tenemos el conocimiento de Dios es que tiene un origen espiritual. Y por desgracia la verdadera espiritualidad es contraria al pseudo cristianismo. El cristianismo que deja pasar, el cristianismo que no se centra en la actitud radical de la palabra, nunca le caerá esto. Por eso tienen que inventar, yo reclamo, por eso tienen que decir, yo declaro, yo poseo, que no tiene nada que ver con la Biblia, tiene que ver con un juego del pensamiento neurolingüístico, pero no con la escritura. Hermano, yo he orado sinceramente para que una persona viva cuando esté enferma. Y la sorpresa mía es que me llaman al siguiente día para decirme que está muerto. Yo he ido y he visto gente casi al punto de morir que ni conozco. Mi hijo, una llamada telefónica, papá, hazme un favor, el que vive en Hermosillo, una persona que asistía a la iglesia donde yo voy aquí en Hermosillo,
fíjate que tiene a su papá muy malo allí en terapia intensiva. Y entré en terapia intensiva, ya saben que le ponen a uno una esta bata y le ponen aquí y lo tapan y todo. Y entré y el hombre tenía un montón de aparatos. Yo me acerqué, oré por él, estaba inconsciente. Yo dije al siguiente día, él no va a durar mucho. 5 o 6 días después me dice mi hijo, papá, ¿qué crees? Está en su casa y está comiendo. Bueno, ese es Dios. O sea, tú puedes decir, voy a orar, pero que no se te olvide que Dios obra conforme a su voluntad y no conforme a tu deseo. Podemos estar con el conocimiento de Dios y llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es bueno. La palabra desgastando también pudiera incluir la idea de consumiendo, desarmando, acabando, debido al efecto continuo de la operación ininterrumpida de la muerte en nuestro ser. Nuestro hombre exterior, es decir, nuestro cuerpo físico y alma que lo anima, se va consumiendo y desgastando. 1 Corintios 15:44. Me gusta mucho esta versión. Se siembra cuerpo animal. Y yo no sé por qué. ¿Por qué? Los biblistas cambiaron esta palabra por natural. Déjeme y le explico esto. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal, otras versiones dicen, hay cuerpo anímico. Y anímico es una palabra que tiene que ver con la emoción, manejado por la emoción. Porque básicamente el alma domina el cuerpo. El alma es egoísta. Tú hablas algo, la palabra sale y la palabra es la espada del espíritu según la Biblia. Entonces la palabra vaya, alimenta tu espíritu. Pero en el intento de llegar a tu espíritu, tú dejas que tu alma se emocione y lloras o ríes o te sientes bien. Pero esa no es la respuesta a la palabra. La palabra iba a tu espíritu. El alma es emotiva. Entonces dice, se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Porque lo perfecto sería un cuerpo espiritual en la resurrección. ¿Qué caso tiene que en la resurrección la misma deficiencia que tuviste en la toma de decisión venga igual que como te fuiste? Entonces aquí tenemos esta nueva aportación. Y déjeme, porque cuando yo fui a la escuela, el texto que tuvimos en el idioma es muy diferente, porque los textos de los Nuevos Testamentos en griego son diferentes. Hay 6, 7 escuelas para esto, pero el que yo llevé recurrí a él. Y tengo una nota sobre 1 Corintios 15:44 que dice, un cuerpo animal natural es anímico porque es animado por el alma. Un cuerpo en el cual predomina el alma, la emoción, entre paréntesis. Un cuerpo espiritual es un cuerpo resucitado, saturado por el espíritu, en el cual el espíritu predomina. Cuando muramos, nuestro cuerpo natural, siendo del alma, será sembrado. Es decir, sepultado en corrupción, en deshonra y en debilidad. Cuando sea resucitado, llegará a ser espiritual en incorrupción, en gloria y en poder. Interesante. Porque el mismo capítulo 15 de 1 Corintios encuentras en los versículos 42 y 43 que te dan esta explicación. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? ¿Con qué se suministra tu interior? Es el suministro que le cae. Si tú has resucitado,
Sí, sí, en la lectura corrida de la carta a los Efesios. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida estando muertos y nos hizo resucitar con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capta el pensamiento de Pablo, porque no solamente es el de Corintios, es de todas sus cartas. Dice: estábamos muertos en pecados y en delitos, y nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Cuando tú te nutres de la palabra, tú estás nutriendo al hombre interior que tiene la experiencia de la resurrección. Porque esa es la verdad. Romanos 8 o 10 al 8, donde dice: cercana está de mi boca cercana está de mi boca y de mi corazón la palabra de fe, la cual predicamos, que si creyeres que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Está hablando, dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El impacto ahí es la resurrección, hermano. Te nutres de la resurrección. Realmente el interior está nutrido con esa seguridad y esa firmeza, que la novedad de vida que tenemos no es que cambiamos de una puerta de iglesia a otra, de templo, porque tenemos mejor aire acondicionado, porque tenemos un mejor estacionamiento, sino porque tenemos una vida nutrida por el Espíritu, en el Espíritu del hombre. Ahora, es interesante que al ser nutrido con el suministro fresco de la vida de resurrección, mientras nuestro cuerpo mortal, o sea, nuestro hombre exterior, está siendo consumido por la operación de la muerte, nuestro hombre interior, es decir, nuestro espíritu regenerado, junto con las partes interiores de nuestro ser, de día en día están siendo renovados metabólicamente con el suministro de la vida de la resurrección. Y la verdad, no le puedo enseñar al Padre Nuestro a cura, ni le puedo vender chiles serranos a Clemente Yaques, porque aquí entre nosotros hay gente que se dedica a la nutrición. Pero imagínate decir, o sea, que no todo lo que leo, no todo lo que oigo, no todo lo que veo en televisión, de los que hablan en televisión, es algo que alimenta mi espíritu. Hay gente que habla y que tiene un tremendo ranking en los programas de televisión, que de verdad yo le he tenido que decir a la gente: si de veras no quieres perder tu salvación, deja de oírlo. Pero ¿cómo? Si lo sigue mucha gente, lo seguirá mucha gente. Pero ¿sabes qué? No es un alimento sólido el de él, es un alimento que juega con las emociones de la gente. Voy al versículo 17 y 18 de 2 Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación no es una tribulación prolongada. Pablo dice que es leve. Esta leve tribulación. Y se está refiriendo a algo bien interesante. Esta leve tribulación se refiere a la operación de la cruz, hacer morir mi vida frente a la cruz. Esto es una tribulación leve. O sea, nadie que esté siguiendo el cristianismo, porque Dios en Cristo no te puede dar el certificado de nacimiento si tú no le has entregado el certificado de defunción. Si no estás muerto, te vas a estar defendiendo. Porque necesitamos estar muertos al mundo, muertos a la carne, muertos al pecado, para poder saborear qué es lo que tiene esta vida. Entonces, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno de peso de gloria. La gloria no la hemos saboreado en su esplendor, en su magnitud, en su poderío. Tenemos unos visajes de ella. Qué tremendo el pasaje de Corintios, versículo 10,
pasaje que leímos. Llevando en todo el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, ¿ves mi cuerpo? Es básicamente lo que Pablo está diciendo. Azotado con varas, perseguido. Dice, en mi cuerpo llevo las marcas del evangelio. No es como que estoy siguiendo una fantasía. He podido hablar de la experiencia propia que se sufre por Cristo. Porque si sufrimos con Él, dice otra parte en Romanos, también reinaremos con Él. Es literal. Excesivamente al extremo, en contraste con la leve y momentánea tribulación, el peso de gloria del que está hablando. O sea, si tú mides el peso de gloria con la leve y momentánea tribulación, pues hermano, vale la pena la inversión, porque la tribulación va a ser pasajera, es leve, pero el peso de gloria es eterno. Le llama leve y momentánea porque espera algo más grande en comparación. Si él compara la tribulación con la gloria, le espera mucho más, porque Pablo es uno de los autores en el Nuevo Testamento que él miraba eminente el regreso de Jesús. Muchos de los escritos de Pablo está escribiendo como que a él no le iba a tocar la muerte, como que iba a ser transformado, como que el rapto estaba a la vuelta de la esquina. Entonces Pablo está hablando, muchas veces lo dejamos ver, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Quiere decir que entonces era un hombre que estaba diciendo, si muero es ganancia, porque tiene una doctrina clarísima acerca de la resurrección. Entonces, aquí encontramos que conforme a eso, él espera más grande la recompensa por la eternidad que lo que está viviendo. Pocos meses después de escribir la carta a segunda de Corintios, la segunda carta que escribió a Corinto, Pablo escribió la carta a los romanos y le introdujo una idea similar a los romanos en el 8:18. Esto es lo que Pablo dice en el 8:18 de Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Wow. ¿Está pesado lo que estás viviendo? Sí, pero la gloria venidera es más grande. Es más grande. Entre nosotros está Denise, que tuvo un viacrucis con el cáncer y lo superó. Entre nosotros está Leti, que tuvo un viacrucis con un problema de una fuente de sangre en el cerebro, que no se imaginan cómo es que está viva. Entre nosotros hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Yo mismo, el 21 de abril del 2022, con un infarto, y uno puede decir, cuando ves de cerca la muerte, te cambia la expectativa de la vida. Porque la verdad es que cuando yo vi de cerca la muerte, yo empecé a hablar la palabra en oración. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. En el Salmo 34, y cuando llego al versículo 6, este pobre clamó a Jehová y Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y entonces hay respuesta en el hecho de que nutras en el interior al hombre resucitado que tienes. Claro que sí. La razón por la que lees la Biblia, la razón por qué la Biblia nunca caerá en desuso, es que cada vez que leas esa palabra se va a convertir en el pan espiritual que está nutriendo al hombre interior. La firmeza de las promesas. ¿Cómo alcanzo una promesa? No está en la idea de que voy a repetir muchas veces, lo quiero, dámelo, sí, Señor, lo necesito. No, porque estás anclado en la seguridad de lo que Dios te dijo que haría contigo, en el hombre interior.
Así que los hijos de Dios hoy en día tal vez enfrentamos oposición o abuso, ya sea verbal o algo peor. Pero al compartir el evangelio, nosotros nos arriesgamos mucho a que la gente no actúe de manera positiva a lo que le estás diciendo. Enardeces a la gente. Cuando saca la escritura y dice, no, yo no te lo voy a decir, aquí dice en la Biblia. Guardamos el recuerdo, mi esposa y yo, de estar hablando con una pareja que quería aprender, y cada vez que él me hacía una pregunta yo le contestaba con la Biblia y yo le contestaba con la Biblia, y ellos no llevaban Biblia, pero ellos querían alegar algo que la Biblia no decía, y nosotros con la Biblia en la mano a la 1:30 de la mañana, porque esa era una velada larga. Él agarró la Biblia y la tiró y dijo, tú y la Biblia. Y se acordó de mi mamá enfrente de la persona que supuestamente lo había invitado para que le habláramos del Señor. ¿Te expones a eso? Sí, te expones a eso. Te expones a eso. El muchacho que tenemos de pastor en Choice, él trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad. Y hace unos días estuvo en la casa de Liqueira porque venían a ver una sobrina. Y él me estaba diciendo, pastor, los que estaban junto conmigo en ese tiempo ya están jubilados, pero tú tienes la mejor parte, mijo. El dinero que ellos recibieron se lo van a acabar, pero tú tienes la mejor parte. Pero le dijo a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo por servirte, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, en esta vida 100 veces tanto y finalmente la vida eterna. No, pastor, yo nunca he tenido problemas de remordimiento de haber dejado todo. Esa es la respuesta que tienes que darle a Dios. Señor, aquí está mi vida, yo te entendí, usa mi vida, como sea, pero úsala. Otro pastor que comió en casa en la semana me dice, fíjese hermano, que un hombre allá en Guasave tiene una fábrica que se llama El Tamalote. Hacen tamales y diario, ese hombre, diario, óigalo bien, diario, él y su esposa y otra gente se van al Seguro Social y regala 400 tamales de su fábrica, los reparte entre la gente que está en el Seguro Social queriendo entrar a fila o que tienen hijos ahí. Dije, es que tienes que entender que Dios va a usar tu vida, nomás póntele para que te diga dónde y cómo. Yo no sé qué hacer. Pues dile a Dios que te diga qué hacer, hermano. Pero Dios quiere usar tu vida y una gran responsabilidad. Lo que hemos recibido de gracia se da también. Me encanta lo que Pablo está diciendo. Se presenta en contraste entre las cosas que pertenecen a la tribulación temporal y las cosas que pertenecen a la gloria eterna. Pablo las pone en balanza y dice esto contra esto. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo reflexiona que todos los creyentes un día nos vamos a morir, porque somos vasos de barro. Ya he explicado que no debemos desmayar. Aún si se tiene que enfrentar el martirio, la muerte, eso es seguido por una resurrección, una gloria eterna. Recuerdo cuando leí la historia del movimiento de Corea, gracias al libro, contenido del libro yo no le hice mucho caso, así como está hecho, pero el libro se llamaba La Cuarta Dimensión. Es el primer libro que escribió el hombre que tenía la iglesia más grande del mundo en ese entonces. Pero él dice que el movimiento de Corea nacido de un sacrificio. Dice que un pastor, cuando los comunistas llegaron a Corea, que un pastor
lo llevaron a juicio público y le dijeron que le salvaban la vida si negaba a Jesús. Hicieron un hoyo, metieron a su esposa, metieron a sus hijos, y el hombre firme en no negar a Jesús, y empezaron a echar paladas de tierra al hoyo. Y los primeros que murieron ahogados en tierra eran los hijos del pastor. Y entonces el pastor, al ver aquel acto, él era humano, quiso dar marcha atrás, y la mujer lo agarra del brazo y le dice: ¿qué tienes, hombre? Si esta noche cenamos con el rey. A ese grado la tenemos facilita, tenemos libertad religiosa, podemos hablar de Cristo donde sea, pero hay gente ahorita que por hablar de Cristo los están matando y están muriendo quemados o golpeados o de otra forma. Entonces dice Pablo: ve el carapazón que traes, velo, porque esta casa terrestre de nuestra habitación se va a deshacer, pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando yo bosquejé este pasaje, usé la versión popular no para predicarla, para explicármela, porque la versión popular para mí es una versión muy fácil de poderle explicar a gente que inicia el camino. Por eso me voy a permitir leer la versión popular, el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra tienda terrenal en que vivimos se desarma, tenemos una casa de parte de Dios, una casa eterna no hecha con las manos en el cielo. Le dije, no la predico, pero yo me la explico. Porque Pablo está diciendo, porque sabemos. O sea, no es como que es una doctrina nueva que está presentando. Sabemos. Lo está inclusive pluralizando, porque son ustedes y soy yo, ya lo sabemos. Y lo podemos confirmar, porque básicamente el contexto que tenemos en la misma escritura, en el 1:7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firmes, pues sabemos que así somos, que como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. El 4:14 de esta misma carta. Y sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. A la luz de los versículos y los precedentes del 4, 16, 18, que hablan de la persona exterior e interior y de mirar lo que no se ve. Hermano, nos hemos materializado tanto que dejamos de ver lo que no se ve. Lo que se ve es atractivo, te seduce, me seduce. Pero lo que no se ve es aquello que se busca con la lectura de palabra, con la meditación, con la memorización de los textos, con la entrega al devocional diario, con el ayuno. Eso es el alimento del hombre interior. Pablo cambia la escena y ampliándola un poco, aunque todavía sigue hablando del mismo tema, ha mostrado la ilustración de los vasos de barro antes de que llegáramos al pasaje que nosotros leímos, para describir un hombre exterior. Ahora cambia a una morada terrestre. Pablo decía, no es interesante el vaso, sino lo que contiene el vaso. Es decir, una disputa que había en Corinto es que se peleaban de quién eran. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y unos poquitos en esta iglesia eran de Cristo. Porque entonces hablaban de la titularidad, de la paternidad de quien los ganó, cuando en realidad el que lo ganó también fue ganado por Dios en Cristo. O sea, que toda la gloria se remita al Señor, a Cristo y a Dios. El vaso de barro no interesa, es transitorio, es pasajero, se rompe, se quebra. A propósito, todos nosotros llegamos
al Señor. Y somos tan imperfectos como un vaso de barro. Y una vez puse una ilustración y mi mujer me regañó, porque me subí sobre una cosa de barro y la quebré. Y para decir que así era, que cuando el Señor nos restaura, nos agarra los pedazos y nos une y no se miran cicatrices. Sí, dijo, pero te echaste el trastecito que tenemos aquí para calentar los frijoles. Ahora, imagínate, todos llegamos así al Señor. Cuando tú llegas al Señor, llegas todo hecho pedazos. Porque el pecado hace pedazos a quien sea. Sin embargo, una vez que estás restaurado, tu vaso sigue siendo un vaso de barro. Entonces ahora cambia a una morada terrestre. Nuestra vida aquí en la tierra, nuestra existencia terrenal es como acampar. Es solo de naturaleza temporal. Pablo hace tres cosas. En los primeros versículos, en los primeros 8 versículos, hay tres metáforas. Una metáfora acerca de la tienda, la casa de acampar. Una segunda metáfora de la vestidura. Pablo dice más adelante que seamos revestidos, que fuimos revestidos. Y la última es un edificio, una vivienda. La metáfora de desmontar una tienda señala la proximidad del fin, no solo de nuestro cuerpo, sino también de toda nuestra existencia terrenal. Es curioso que una tortuga de las Islas Galápagos viva más que nosotros. O sea, no somos entonces, somos la corona de la creación, pero no somos los que tienen mayor longevidad. Ahora, dado esa situación, Dios exige que tengamos una mayordomía del cuerpo. El gran problema, y aquí hay médicos, el gran problema de nuestras enfermedades es que no somos responsables de la mayordomía del cuerpo. O sea, vamos al médico porque hemos extralimitado con excesos los límites. Ahora, el Señor entiende claramente la inquietud de que existe a veces querer vivir más de la cuenta. Pero si tu vida es para utilidad de su reino, es bueno que estés inquieto en eso. Pero si tu vida es un cristianismo nomás en el que no pecas, pero no haces nada, pues estás vegetando. Porque hay que hacer algo. Se va a reír, pero lo que es el eje central en México se llama la calle San Juan de Letrán en el tiempo antiguo. San Juan de Letrán, de donde está la Plaza Garibaldi, la de los mariachis, hasta Niño Perdido, son como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros quizás. Y un hombre en la Ciudad de México tenía una alforja y la llenaba de folletos. Y lo que hacía es seguir, iba caminando por esa, ahí te cruzas con la Torre Latinoamericana y otras cosas que usted conoce si va al primer centro de la ciudad. Metía la mano a la alforja y los tiraba para arriba del folleto. Y ahí va, llegaba, allá está el Niño Perdido, descansaba un rato y se venía juntando los que no habían recogido. Y luego llegaba al Teatro Blanquita, allá frente al Teatro Blanquita, donde está Garibaldi, se sentaba, volvía a rellenar otra vez la alforja, peinaba un poquito, los limpiaba, los que estaban tirados, y ahí venía. Pero ¿sabe cuántos folletos repartía diariamente? 25,000 folletos. Y testimonios en las iglesias de la Ciudad de México que gente que recibió un folleto en San Juan de Letrán estaban convertidos en una iglesia. Habían llegado a una iglesia. El hombre del tamalote en Guasave. Locuras, ¿no? Pero haga algo. Haga algo. Duplíquese. El discípulo no es mayor que su maestro. Pero si el discípulo se perfecciona, llega a ser como el maestro. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1, 13, 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo,
el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Al único que yo escuché que se puso contento el día que le dijeron que se iba a morir es al hermano Jesús Zaqueo Covarrubias, el hombre que me ayudó a orar para ver si era la voluntad de Dios que yo me casara con esta güerita que está en la primera banca. Él era capellán en el seminario y él tenía más de 50 años casados, por supuesto, cuando él me ayudó a orar. Como él estaba orando de veras, él dijo, vamos a orar, vamos a tener una vigilia. Pues él venía en un pants y venía con tenis y se vino a mi cuarto a orar. En el cuarto en donde yo ya estaba solo ya, mi compañero ya había graduado y entonces teníamos una litera y oramos en la litera, poniendo los codos en la litera. Como a eso de las 2 de la mañana yo empecé a roncar y el hermano Zaqueo Covarrubias bajando a los ángeles del cielo y diciendo acá y esto y lo otro y que los hijos que le vas a dar y que esto y que aquello. No sabíamos si era estéril, chacha o iba a tener hijos, pero ya estaba declarando hijos el hermano Zaqueo Covarrubias. Fue al médico y el médico le dijo, don Zaqueo, ¿tiene hijos? Tengo un hijo que crié, le dijo, pero no. Dígame lo que tiene que decirme a mí, hijo, porque si le da una mala noticia se le va a morir aquí, muy inservible el muchacho. Pues don Zaqueo le dijo, le tengo la noticia que le quedan como unos 6 meses. Gloria a Dios, dijo Zaqueo. Y empezó a orar y empezó a sentir su gozo. Y el médico se espantó, dijo, es el primero que le digo que se va a morir y está riendo. Por fin, dice, todo lo que he predicado, todo lo que he creído por estos años, se va a hacer realidad, me voy al cielo, dijo. Pues usted está lista para ir a los baby shower, ¿no? Él viene bien y cosas por el estilo, pero no hacen fiesta porque se va a morir. Y le quiero meter una doctrina ahorita que están casi todos aquí, nueva. Por favor, no regalen flores cuando una persona se muere, mejor regalen dinero. ¿Sabe una cosa? Se llenan de flores que se cuestan un dineral para nada. Mejor regálenle a la viuda o al que quedó solo el dinero, para que no sabemos si tiene que comer el día de mañana. Porque eso, hasta en eso cometemos errores, pues. Y ahora celebramos que viene alguien, pero no estamos contentos porque alguien se va. Isaías 38, 12. Mi morada ha sido movida, dice el profeta, y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Mire, esto se venía arrastrando desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios tiene el día preciso para llevarse a sus siervos y de la forma como se los quiere llevar? Hay un pasaje que no puse en las notas porque, en primer lugar, es un pasaje que no está en las Biblias normales, está en una Biblia que tenga deuterocanónicos. Hay un libro en las Biblias católicas que se llama Sabiduría y lo escribió Salomón. Y este pasaje está en el capítulo 9 de este libro. Y sin que quites, Claudia, el pasaje de Isaías, me gustaría que quedara el otro, porque cuando yo estaba armando esto, me dio mucho sentido, me acordé, yo lo tenía apuntado en una Biblia y lo encontré, así que
este pasaje de la sabiduría de Salomón abre mucho el panorama y dice así: porque el cuerpo corruptible es lastre para el alma, y esta tienda de barro oprime a la mente que piensa. Pégale una vez, de vez en cuando, pégale una entrada a ese libro. Se llama Sabiduría y es de Salomón, y está en una Biblia que tenga deuterocanónicos. Es lastre para el alma. Entonces, ¿qué idea de esta metáfora? Desmontar una tienda, entendiendo que las tiendas no están permanentes, no tienen cimiento, que siempre que tú entiendes que hay algo endeble, es fácil de poder destruir, de poder cambiar. Y esa es la vida. La vida es como un vapor de agua que de momento está y de momento desaparece, dice Santiago. El Proverbio 27: no te puedes jactar del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Ahora, aquí tenemos algo que normalmente el apóstol, conociendo la transitoriedad de la vida, ya que fue expuesto a diversas formas de muerte, habla con seguridad del edificio no hecho de manos en el cielo, usando el verbo en tiempo presente, aún estando todavía, no ha dejado la tienda o la carpa de su existencia terrenal. Cuando no habla de casa, cuando dice que la casa terrestre de nuestra habitación se deshace, Dios tiene un edificio. Es como pudiéramos decir, vivía en un chiname, pero el Señor me llevó a un edificio de condominios o de departamentos a todo lujo en el cielo. Comparando eso, es mi versión, no tiene que ver nada. Entonces Pablo habló con certeza que una morada celestial lo estaba esperando. Recuérdese que Pablo llega y no está dentro del grupo apostólico. Y entonces Pablo sabía esta cita de Juan 14, 2, 3, habla básicamente de lo que pudiera ser la ancla de lo que él está creyendo, al hablar acerca de la transitoriedad de esta carpa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si es así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, usted entiende que lo que Dios promete, Él lo cumple. Que lo que Dios expresó acerca de cosas que habrán de pasar, no está en el tiempo como usted lo mide, porque tenemos que aprender cómo Dios mide el tiempo, y no podemos forzar a Dios a que mide el tiempo como nosotros lo medimos. Él tenía esta promesa, porque ya Pablo llega después de los apóstoles. Deberíamos de pensar en esta morada celestial como un lugar que provee cobertura en forma de gloria divina, de valor inconmensurable. Y hablo la palabra inconmensurable porque no hay magnitud para medirla. Deberíamos entenderlo, que somos, como Pedro dijo, extranjeros y peregrinos en la tierra, que nuestro verdadero hogar es el cielo, que el verdadero hogar es las mansiones celestiales, que estamos esforzándonos y estamos viviendo por la recompensa. La gran inquietante en la teología paulina en Romanos dice que la paga del pecado tiene como salario la muerte. Es decir, que el pecador se esfuerza en pecar y lo hace mejor y lo hace más
más más nuevo, más novedoso, más competitivo, pero peca. Y a la hora de la raya le entregan el sobre y le dicen que está muerto. Pero el mismo texto dice, más el regalo de Dios, dádiva dice, el regalo de Dios es vida eterna. Pablo empezó a discurrir, tenemos una leve tribulación momentánea, pero ahora está hablando, tenemos un mayor peso de gloria porque nuestra morada está en los cielos y es un edificio, no es una carpa que se mueve. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tienes que evaluar qué estás esperando, a dónde vas, qué es lo que vas a recibir, piensa en este tipo de mensaje. Si se sufre, si se duele, pero eso no es el caso. Entonces, el versículo 2 del capítulo 4, del capítulo 5 de Corintios habla del vestimento y tiene la misma idea de gemir en el cuerpo físico, y expresamos el anhelo de ser revestidos de la ropa que Dios nos da. Fíjese, gemir en el versículo 2 de Corintios, 2 Corintios 5. Pablo dice algo, gemimos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos. Gemir es un suspiro, una de frustración ante las limitaciones de esta vida, con su pecado, con su debilidad y con su corrupción. Es una cita de Sproul en la Biblia de estudio de referencia de la Reforma, la que él editó, la que su ministerio Ligonier editó. El anhelo de Pablo por la muerte no era simplemente un deseo de ser desarrollado, es decir, salir de esta vida con todos los problemas. La muerte para Pablo, así como para todo cristiano, no es un escape, es entrar en la vida en su dimensión completa. Dices tú, ah, caray, entonces tanto que nos gusta esta vida y pensamos que esta está completa. Para Pablo era lo contrario, decía, la vida plena, la vida completa está cuando no estás. Y como que parece que es un trabalenguas, ¿no? Porque dice que estamos vestidos o desvestidos. Queremos ser hallados vestidos y no desnudos. Es lo que está diciendo. Ahora, Filipenses 1:23 nos da un poquito de luz, porque vamos a ser revestidos de nuestra habitación celestial. Aquello que es mortal, nuestra morada terrenal, es lo que va a ser absorbido por la vida. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, pero a Pablo le tenía una cosa, bueno, yo no sé, también es bueno tener el trabajo que estoy haciendo para él aquí, pero si me ponen a escoger, es muchísimo mejor estar con él. Ahora, si sales del cuerpo, estás ausente del cuerpo, pero estás presente con el Señor. Si todo lo que hacemos es porque estamos presentes en las reuniones, porque recibimos el alimento, pero estamos en el cuerpo todavía, en la morada terrenal. Y lo que Dios quiere es enseñarte que cuando estás ausente del cuerpo, estás presente con Él. Pablo, cuando escribió 1 Corintios 13, que habla del amor, Pablo dice,
cosas extraordinarias ahí. Sí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, vivía como niño, pero ahora que soy hombre adulto, dejé de ser lo que era de niño. Antes miraba por espejo en la oscuridad, ahora veo cara a cara tal y como Él es. O sea, bueno, ¿qué es mejor? ¿Estar con el Señor o estar aquí? Porque finalmente todos estaremos con Él, los que le seguimos. Algunos por delante a través de la muerte y otros, el Señor les dará la oportunidad de llegar al momento de su venida y ser transformados. Pero el impacto de la resurrección es algo interesante, aunque no estés en el tiempo final. Entonces, la segunda ilustración que Pablo tiene que ver con las vestiduras, lo que dice: anhelamos ser revestidos con nuestra morada celestial. En el versículo que estamos viendo, el 3. Entonces, el verbo griego usado aquí significa recubierto, pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, el verbo griego que se usa es el de recubierto, es decir, no te quedaste desnudo para ponerte otra ropa, traes ropa y te echaron un abrigo. La única ilustración que tengo para un abrigo es que yo tengo uno que no lo uso, pero ese abrigo ya fue a Finlandia, porque se lo presté a Jesús Sayas cuando fue a Finlandia. Entonces allá sí se usaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No te quedaste desnudo, Dios te revistió, Dios te dio otra vestidura. Y aquí Pablo está considerando la resurrección de los muertos, pero también la transformación que ocurrirá en la venida de Cristo. Y ahí nos metemos a 1 Corintios 15, 51. Es cierto, Pablo dice: estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. Es lo que dice el versículo 3. Estamos vestidos, no desnudos. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. ¿Se da cuenta el anhelo? Él quería el rapto, él quería la segunda venida. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una forma de irte es por la muerte, y otra forma de irte es porque seas transformado. Pablo suspira por el retorno de Cristo. Y él suspira porque lo considera como un tiempo así como el parpadeo de un ojo. Su cuerpo físico será cubierto por su cuerpo celestial. Y él anhela esto. En 1 Corintios 15, 53 al 55. Pablo dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el último enemigo a vencer entonces es la muerte. Pablo enseña que el alma duerme hasta el día de la resurrección. Pablo, no enseña que el alma duerme hasta el día de la resurrección, sino que el creyente cuando muere está siempre con el Señor. Y el gran pregunta de un incrédulo es: ¿y cómo van a juntar los pedacitos del cuerpo y esto y lo otro? Yo tampoco sé cómo, pero el Señor dice que así lo va a hacer cuando venga la resurrección. Pero hace alusión el apóstol a esta palabra en Romanos 14, 8. Y un adelanto a esto: ¿qué es lo que enseña el Nuevo Testamento que ocurrirá en el momento que Cristo vuelva? Esta doctrina, en consecuencia, es una doctrina que Pablo trabajó en todo el lenguaje paulino en sus cartas, tanto a las iglesias como a las personales. Y entonces
la escritura de Romanos 14:8. Pues si vivimos, el autor se llama A.W. Tozer, el que inventó la palabra que dijo: los cristianos no decimos mentiras, pero las cantamos cuando cantamos. Y esta es una mentira que cantamos comúnmente en la iglesia. Y si vivimos, para Él vivimos. Y cuando alguien te pide un raite, que traes un carro nuevo con aire acondicionado y la pobre hermanita trae los pies con ropa sucia y lo que tú quieras, no deberías de cantar: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Es una de las mentiras más tremendas que cantamos si no tenemos el impacto de una vida resucitada en el interior. Porque este pasaje así lo dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y como yo sabía que no iba a terminar esto, no lo voy a terminar, pero quiero terminar en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Pablo desarrolló todo este impacto de la vida resucitada en sus escritos y lo desarrolló con una idea clara. Tenemos que tener no una creencia en esto, tenemos que tener una convicción. La convicción es: si Cristo en ti es la esperanza de gloria, no lo vas a vivir en el hombre exterior, lo vas a vivir en el interior. Porque en el interior suceden cosas que tienen que ser determinadas por tu vida espiritual, no por tu emoción, no por tu voluntad, no por lo que ves. Son las cosas que no se ven. Y en esta carta Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Era un hombre que tenía cuajada su teología en el efecto y en el impacto de la resurrección del cuerpo. Ahora, quiero irme al versículo final y obviar los otros, porque lo que me interesa es llegar al final. Versículos 9 y 10. Por lo tanto, es nuestro anhelo agradarle, ya sea que estemos en casa o fuera de ella, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba recompensa por las cosas que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. La vida cristiana no es una cuestión de reglas ni de ordenanzas. Es más bien una respuesta gozosa al evangelio que libera y que da vida, y que con libertad podemos exclamar: Señor, estoy dispuesto, úsame en la forma que tú quieras usarme. Que todos tenemos defectos, todos los tenemos. Que todos llegamos aquí pecadores, todos llegamos. Que algunos son más rebeldes que otros, también es cierto. Que otros son contumaces también. Pero sabes una cosa, la forma de obedecer al Señor es por su palabra. Si yo te lo digo, si te lo dice Jesús, si te lo dice otro pastor, no tiene mucha validez. Pero si tiene la autoridad Dios para decírtelo en la palabra, tú tienes que hacerlo. ¿A quién le creemos? Le dijeron al hermano Fermín un día.
allá en Tijuana. Los mormones vienen y dicen que tienen la verdad, los testigos de Jehová también. Y todas las iglesias dicen que tienen la verdad. Y Fermín fue muy sabio cuando le contestó a ese, le dijo, no le creas a ninguno ni me creas a mí, le dijo, créele a la palabra. Cuando tú entiendes y dices, bueno, la palabra me está retando a mí. En cualquier condición o estado en que se encuentren los creyentes, la meta es glorificar a Dios. O sea, no hay condición especial para no glorificar a Dios. No puedo, no sé qué hacer. No, pues, ¿sabes qué? Glorifícale. Él es quien te está dando la vida. Pablo no está dirigiendo estas palabras a quienes han muerto en el Señor. Pablo está dirigiendo estas palabras a sus lectores. Imagínate, está hablando de que hay que morir para vivir. Está hablando de que el impacto de la resurrección es la verdadera vida cristiana. Está hablando que el peso de gloria solamente se da cuando tú entiendes que tu casa terrestre es pasajera. Está hablando de la profundidad de tu vida, lo que te va a sostener, lo que va a hacer la diferencia. Porque puedes no estar de acuerdo en la manera como cantan otros, puedes no estar de acuerdo que algunos levantan la mano y orar y otros ni siquiera se levantan de la silla para orar, y Dios los oye de todas maneras. Pero una cosa que tienes que estar de acuerdo, que finalmente Dios iluminó a este hombre, le dio la revelación para que hablara este sentido y poder llegar a una cosa así tan sencilla. ¿Cómo pudiéramos evaluar lo que Pablo está diciendo? A la luz de las Escrituras. La condición de la iglesia actual hoy, donde existe la posibilidad de que tengas muy arraigadas creencias religiosas, que tengas, que hayas desarrollado ideas del cristianismo de forma equivocada, que pienses que el cristianismo es como te lo vendieron, pero que nunca hayas desarrollado convicción. Una convicción que aprendí muy recién que llegué, porque llegué muy joven a esto, no tenía 20 años. La primera convicción que yo tuve en mi corazón es que nunca más me linkaría a una imagen hecha de manos de hombre. O sea, no me dijeron ni nada. A mí cuando me agarraron y me daban carrilla, no, pues que ahí en la iglesia no toman, no fuman, no bailan. ¿Qué hacen entonces? Una de las cosas que yo aprendí es que nunca más le prendería una veladora a una imagen, porque esa es idolatría. Y la idolatría es un pecado que Dios aborrece en la Biblia. El Dios verdadero al que empecé a seguir, no lo puedo hacer imagen de nada, porque no tiene imagen. La otra convicción que adquirí inmediatamente, así, que no puedo encontrar que la salvación va a ser lograda a través de las obras buenas que hago. Pero este versículo 10 termina diciendo: todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hubiéramos hecho según la casa terrestre de nuestra habitación, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, este es un juicio para los creyentes. Los creyentes tenemos que hacer algo. El impacto más grande es hacer algo para Dios y para el prójimo. No son obras, es derivado de lo que tienes que hacer porque has cambiado, porque tienes el impacto de una vida resucitada dentro de ti, y eso cambia las cosas. Dios te va a enseñar a ver a la gente por lo que la gente es, pero la gente te va a ver a ti como Dios es por lo que haces con ellos. Es un tiempo demandante para vivir un cristianismo radical, no un cristianismo convencional. Si somos radicales en la forma de creer, nunca entrará a nuestro corazón la liviandad con que están haciendo las cosas en el mundo. Y el reto es así. Quiero terminar con la lectura de Lucas 9, 23, 24.
y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ¿qué es lo que te mantiene en este camino? ¿Te has negado? Si no te niegas, no puedes tomar el sacrificio de Él. Pero dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Hay un problema grandísimo entre lo que se ve y lo que se ve. La expectativa es tuya. El cristianismo da para todo. Hay gente que vive la vida cristiana en la bendición. No, el Señor me bendice, y el Señor me bendice, y el Señor me bendice, aunque tengan atascadas las tarjetas de crédito. ¿Cómo te va a bendecir si estás en deuda? No, que el Señor me bendice, sí, cómo no. Sí, pero firmaste 60 letras para el carro que traes. Que estás en la bendición, estás en un engaño. No es el cristianismo verdadero eso. No le ayudes a Dios, hermano. No le hagas esfuerzo ayudándole a Dios. Dios lo puede hacer por ti si tú le crees a Él. El hombre con el que yo caminé años en campañas al aire libre, en estadios, en plazas de toros, al aire libre, así con una plataforma, venía en un carro todo destartalado un día de Yuma, Arizona, a una convención a Obregón. Llega a Tucson allí a refrescarse un poco porque ni aire acondicionado tenía su carro. Ya era una charanga lo que traía. Pero era el evangelista, el hombre de milagro, el hombre de poder. Llega a Tucson, y entonces cuando llega a Tucson, un hermano le dice: fíjese, hermano, que a mi mujer le detectaron cáncer en el vientre y estamos aquí atorados y esto. Entonces el hermano Fermín le dice: ¿le crees a Dios? Sí, sí le creo. ¿Por qué no oramos? Oró por ella, le puso la mano, reprendió al espíritu de enfermedad y la mujer vomitó el tumor canceroso por la boca. Cuando sucedió eso, el hombre le dijo: hermano, le iba a meter a una cirugía y me cobraban $25,000. Quiero llevarlo a una agencia de carros. Fueron y compraron un carro nuevo. Lo mandó en un Córdoba, que en ese entonces ya salió de 8 cilindros, el grande. Y lo llegó y nomás le quitó el plástico donde se sentó Fermín y llegó con el carro ahí. Y cuando llegó, la gente decía: mira qué vanidoso el hermano Fermín, qué carro tan bonito trae. Y me acuerdo de esta frase de Fermín que dijo: mucha gente me quisiera ver llegar a mí predicando sanidad divina y que viniera en silla de ruedas, porque así hablaba. Hermano, ¿sabe una cosa? Cuando Dios está en el asunto, Él resuelve tu problema, porque estás dependiendo solamente de Él. No estás dependiendo de tu esfuerzo, ni estás dependiendo cómo le vas a ayudar en el asunto. Y el cristianismo radical en eso consistía: si Dios quiere, Él lo hace. Si Dios quiere, Él lo hace. Yo lo creo y Él lo hace. Dios lo puede hacer. Pero es la expectativa tuya. Si quieres seguir viviendo en lo que se ve, o si tienes puesta tu mirada en las cosas invisibles. Dios es milagroso, porque si no fuera milagroso, ¿para qué lo estamos siguiendo? Padre de gloria, te adoramos en esta tarde, te damos gracias. Levantamos un corazón agradecido para ti. Levantamos, Señor, un alma necesitada frente a ti. Necesitamos nuestras vidas, Señor, saturadas de tu presencia, llenas de tu amor, con una actitud en nuestro espíritu, Señor, de anhelar tu palabra, de vivir la vida resucitada, de vivir el impacto de que somos realmente gente que anda en novedad de vida. Que no estemos mendigando, Dios, las bendiciones que vienen de manera correcta cuando nosotros podemos tener una sinergia con tu palabra y con la autoridad que tú tienes para que tu palabra dé vida. Porque así dice en la Escritura que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Que podamos tener la seguridad, Señor,
que si tú lo dices y nosotros creemos, tú lo vas a hacer. Señor, rogamos que el impacto de la resurrección en nosotros, que aún estamos en esta casa terrestre de nuestra habitación, se deje ver, Señor, en que hemos sido revestidos y no estamos desnudos. Se deje ver, Señor, en que nosotros, al tener contacto con tu palabra y al poder orarla y al poder leerla y al poder vivirla, tenemos el impacto de la vida plena, completa en ti, Señor. Te rogamos, Señor, que este plan tuyo en nosotros con respecto a los nuestros, a nuestras familias, tenga cumplimiento, no por la insistencia nuestra, sino porque ellos, nuestros familiares, vean el impacto de la vida resucitada en nosotros. Te adoramos esta mañana, te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Amén.